Abra su Biblia, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5. El título de hoy es: La misericordia de Dios es nuestra fortaleza en medio del sufrimiento. La misericordia de Dios es nuestra fortaleza en medio del sufrimiento. Leo la palabra del Señor en la versión Reina Valera y dice así la Sagrada Escritura. Yo voy a pedirle toda su atención. Si usted se concentra en el mensaje, no se va a dormir, no se va a aburrir, no se le va a hacer largo, porque hay una palabra de Dios aquí en la Escritura para usted y para mí. Así que, hermano, esté bien atento. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postero. Amén. Poniéndolos en contexto, la carta de Pedro, la primera carta de Pedro, está escrita a la iglesia que está sufriendo la persecución, que están en apremio por cuanto el emperador ha iniciado unas políticas con el fin de eliminarlos, de arrasarlos. Por aquellos días el gobernante de turno en el Imperio Romano era Nerón. Creo que usted ha oído hablar de Nerón. Y no estamos hablando de Nerón Navarrete. No estamos hablando probablemente de alguna mascota que se llamó Nerón. Estamos hablando de uno de los emperadores más crueles que gobernaron en el Imperio Romano. La ciudad de Roma había sufrido un gran incendio y buena parte de la ciudad quedó devastada por el incendio. Y cuando muchos del Senado romano empezaron a sospechar de Nerón, para quitarse la sospecha, culpó a los cristianos. Y comenzó entonces una persecución endemoniada para acabar con la iglesia de Cristo. Y estos cristianos van a tener que salir a muchos lugares, fueron dispersados. Roma tenía una población cristiana, tanto de judíos como de gentiles, bien importante, pero a causa de la persecución tienen que salir. Sufren entonces el tener que abandonar sus hogares, el tener que abandonar sus trabajos, probablemente alguna comodidad que tenían, y llegar a nuevas tierras, a nuevos territorios, a comenzar de nuevo. El sufrimiento era grande para aquellos hermanos. Y Pedro, que bajo esa persecución es movido por el Espíritu de Dios para escribir esta carta con el propósito de fortalecer, de dar claridad a los creyentes en medio del sufrimiento. Pedro, finalmente en la persecución, también fue ejecutado por el emperador romano. No era un juego, no era un chiste lo que estaba sucediendo, era algo terrible. Y el Señor guió a Pedro a escribir esta carta, y por eso él comienza aquí en el versículo 3. Si ustedes ya se dieron cuenta, como el pasado domingo nuestro hermano Harold estuvo explicando, el versículo 2 dice: elegidos según la presencia de Dios, hablando de los expatriados, de los dispersos
dispersos por diferentes partes del mundo de aquel entonces, como eran las regiones del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Por todos los lugares fueron dispersados los cristianos. Había sufrimiento allí. Entonces, ahora en el versículo 3, Pedro exclama gozoso en medio del sufrimiento y de esta manera escribe y dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y si mirara, amados hermanos, dentro del bosquejo que he podido organizar, observando que en el versículo 3 nos habla de su grande misericordia, y quiero entonces hacer hincapié en la misericordia inmensa de Dios, lo que debe convertirse en nuestra fortaleza en medio del sufrimiento. Pedro, en medio del sufrimiento, puede decir: bendito sea el Dios y Padre. Puede bendecir a Dios. Ya el Salmo 34 en el versículo 1 dice: bendeciré al Señor en todo tiempo, en tiempo de abundancia como en tiempo de escasez, en tiempo de salud como en tiempo de enfermedad, en tiempo de dicha como en tiempo de aflicción, en todo tiempo bendeciré al Señor. Bendito sea nuestro Dios y Padre. Y hay algo interesante, que no solamente Pedro ve una relación de él como hijo de Dios, mejor como el que sigue a Dios, sino también como que es un hijo porque llama a Dios Padre. En medio del sufrimiento, usted no está solo. Nuestro Padre Celestial está con nosotros. Pero no solo está, sino que su misericordia, ese Dios misericordioso, como lo escribió el salmista en el Salmo 136, que ustedes de pronto lo puedan ojear en casa cuando empieza a decir: porque para siempre es su misericordia. Y ahora de pronto revisemos algo del Salmo 136, porque hay muchas razones para decir que para siempre es su misericordia. Bajo la persecución de Nerón, para siempre es su misericordia. Bajo las presiones que tengamos en nuestra vida cotidiana, también para siempre es su misericordia. Vamos a poder estar seguros de la misericordia del Señor. Amados hermanos, definiendo un poco el término misericordia, en la expresión hebrea, la idea es como esa especie de compasión que sale de las entrañas. Inclusive el término en hebreo habla de las entrañas propiamente. No es algo solamente intelectual, una idea pensada, sino que es algo que se desprende del corazón mismo, la misericordia. En el griego la expresión apunta a compasión, a amor, a sentir no lástima, sino a ser movido por la miseria del otro. Cuando el hombre adquiere conciencia de su desgracia, de su miseria y de que es pecador, entonces se revela con más o menos claridad el rostro de la misericordia infinita del Dios eterno. Con esto quiero decirles que mientras no exista en el hombre, en usted y en mí, el reconocimiento del pecado y de la miseria y de nuestra desgracia a causa del pecado, no vamos a poder estar conscientes de lo misericordioso que ha sido el Señor, de lo bueno que es Él. ¿Ya? Imagínense esta pequeña ilustración que, aunque es un poco, yo diría boba, la ilustración como tal, nos puede ayudar. Si un día usted, estando quizá a 1 hora o 2 horas de haber almorzado, alguien le ofrece una deliciosa bandeja, usted de pronto la mira, la pellizca por algún lado, pero, ¿verdad? Como que el sentido de gratitud no es tan profundo hacia la persona que le ofreció, a causa de que usted no experimenta hambre. Pero imagínense que lleva 2 días sin comer y el cuerpo comienza a devorarse a sí mismo y comienza a experimentar la falta de la energía, de las fuerzas,
y alguien le alcanza una deliciosa bandeja y usted la devora en unos cuantos minutos, el sentimiento ahora, a causa de la situación de miseria y de desgracia en la que se encontraba, entonces le hace ver que el otro es muy bueno, que la persona que le ofreció es muy generosa. Y además de eso, usted podrá expresar una enorme gratitud. ¿Pasa o no pasa? Pero cuando usted cree que no le falta nada, que lo tiene todo, que todo está bien, viene Dios con sus dádivas y aún usted dice, no, gracias, paso. ¿Ya? Pero bueno, en este caso quiero mostrar, amados hermanos, que la misericordia o la gran misericordia de Dios es nuestra fortaleza en medio del sufrimiento, porque nos da una esperanza viva. En medio del sufrimiento tendemos a perder la esperanza. Es propio de los seres humanos. Cuando sufrimos, perdemos la esperanza. Una señora que entrevistaban hace un mes atrás, tal vez un poco más, cuando explotó el volcán allí en Guatemala, la señora decía, he perdido todo, he perdido a algunos miembros de la familia y ya no sé qué va a pasar, no sé qué va a suceder, y se podía notar en sus palabras la desesperanza, la angustia, como que todo terminó en medio del sufrimiento. Amados hermanos, no hay claridad respecto a lo que viene, pero en Cristo hay algo importante, y es como dice el versículo acá: por su grande misericordia nos hizo renacer. Y aquí Dios permite que Pedro coloque la palabra renacer, porque en medio de la condición de pecado, la condición miserable de desgracia a causa del pecado, el Señor viene y nos levanta haciéndonos nacer de nuevo. Ya Dios hace una inmensa obra, y el que ha creído en Cristo ha nacido de nuevo. Si no ha creído en Cristo, no hay un nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, amados hermanos, le da un corazón nuevo y una mente nueva, una visión nueva de la vida. Por lo tanto, aunque estando todavía en este cuerpo y tengamos que sufrir, porque todos los seres humanos en nuestra experiencia terrenal vamos a tener que tomar algo de la copa del sufrimiento. En algún momento de nuestra vida, si usted es de aquellas personas que dicen, a mí gracias a Dios todavía no he sufrido nada, pues le tengo una mala noticia en esta mañana. En cualquier momento el sufrimiento tocará la puerta de su vida. De una manera u otra, el sufrimiento está ligado a la experiencia de la vida aquí, luego de la caída por la desobediencia del hombre. Entonces, todos sufrimos. Sufren los no cristianos y sufren los cristianos, pues esta carta está dirigida a cristianos que están sufriendo. No es cierto lo que de pronto algunos han dicho: si viene a Cristo se le acaban los problemas, ya no habrá sufrimiento, ya no habrá dolor. Eso está como una promesa para cuando la salvación sea perfeccionada o completada. Pero por ahora usted y yo vamos a tener que enfrentar momentos difíciles, porque vamos a tener que pasar por episodios de sufrimiento. Pero ahí hay una diferencia grande entre el que no ha nacido de nuevo y el que ha nacido de nuevo. El que ha sido renacido por la gran misericordia de Dios, entonces tiene una esperanza viva. Voy a plantearlo así primero. Si usted está enfermo, usted tiene esperanza. ¿Cuál es su esperanza cuando estamos enfermos? Sanar. Es más, la esperanza es que amanezca, si es de noche, y entonces voy al médico, me formulan y tengo la esperanza que voy a sanar. Si usted no tiene trabajo y está sufriendo porque no tiene trabajo o empleo mejor, entonces está sufriendo, pero tiene una esperanza. ¿Cuál es la esperanza?
conseguir empleo. Va y reparte hoja de vida y espera que le llamen. Tiene la esperanza de conseguir empleo. Pero aquí, cuando estamos hablando de esperanza viva, es diferente a estas esperanzas que tenemos desde el punto de vista terrenal. Es más, aunque uno enferme y tenga la esperanza de sanar, tal vez no sane. Y tal vez una enfermedad sea el modo que Dios utilice para llevarnos al final de nuestros días. Aunque uno tenga esa esperanza en estas cosas terrenales, esa esperanza, amados hermanos, no siempre se cumple. Pero por eso el Señor viene y nos dice: los renacidos, los que han nacido de nuevo, no tienen esperanza de ese tipo, aunque también las manejamos. Pero cuando un creyente enferma y dice: Señor, ten misericordia de mí, tiene la esperanza de que puede sanar. Pero algo más viene a su corazón y es: y si no sano, entonces si el Señor quiere llevarme y esa es su voluntad, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Qué significa? Que aunque haya una enfermedad, aunque haya una situación adversa que lo ponga en apremio, él tiene una esperanza de que esta temporalidad, al fin y al cabo, tiene que pasar para todos. Y entonces enfrentaremos lo que es eterno. Pero el que ha nacido de Dios, el que ha nacido de nuevo, tiene una esperanza de vida eterna. Vida eterna. Yo no sé ¿qué impacto causa la frase vida eterna? Porque nosotros no tenemos un referente para dimensionar. Es más, algunos dicen: yo no quisiera llegar a los 80, 90 años. Oí a una persona que decía: yo quiero morirme a los 60. ¿Y por qué? Porque, hermano, después de los 60 comienza los problemas de salud. Quiero decirle que no comienza después de los 60. Los problemas de salud comienzan desde que la vida hace presencia en nosotros. ¿Cuántos bebés no están internados en una clínica y no tienen 60 años? Pues es verdad que cuando tenemos ya 60, 70, 80 años, somos más propensos a enfermarnos porque el cuerpo se ha desgastado. Es cierto. Pero no por eso, amados hermanos, tenemos que pensar en que mejor me muero antes de sufrir una enfermedad. Aquí está mi hermano Gilberto. Pastor Gilberto, ¿cuántos años tiene? Nosotros los hombres no nos da pena decir cuántos años tenemos. El pastor Gilberto tiene 80 años. Pero hay algo que yo le decía a mi esposa en la salida de este fin de semana pasado, porque estábamos jugando fútbol. Mi hermano tiene 80 años y estaba jugando fútbol. Y aquí hay algunos que tienen 40 y no son capaces de correr detrás de un balón. El problema no es la edad. ¿Ya? Ahora, vivir aún en esta morada terrestre tiene valor, tiene sentido. Pero tenemos que tener conciencia de que esta vida en nuestra morada terrenal pronto pasará. Y la esperanza nuestra no está en alargar la vida. Nuestra esperanza está puesta en la vida eterna que el Señor traerá a quienes han creído en Él. Porque aunque tengamos que pasar por el doloroso paso de la muerte, y aunque la fotografía en un ataúd no es la más agradable, todos estaremos en un ataúd en algún momento. Será el fin de nuestra vida, pero aún yendo al polvo de la tierra, el Señor ha dicho: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y luego despertará para vivir eternamente. Esa es una esperanza para nosotros. ¿Aman vivir ustedes, hermanos? ¿Aman vivir? No parece. No parece. Ame vivir. Viva. Levántese en las mañanas con el deseo de vivir el día, no de existir nada más.
usted vive. Porque Cristo está en nosotros y Él es la verdadera vida. Entonces, debemos nosotros, amados hermanos, todos los días que Dios nos da es un regalo. La vida nos la da por gotas. Este día, esta oportunidad de vida es una gotita de vida que Dios nos ha dado. Por lo tanto, vamos a aprovecharla al máximo y vamos a vivirla. Y lo mejor que estamos haciendo es adorando el nombre del Señor y exaltándolo. Entonces, amados, el Señor ha prometido vida eterna, una vida perdurable. Después de la resurrección no volveremos a morir. No se ponga a pensar ahora y envejeceré. No va a envejecer. Voy a tener dolencias. No va a tener dolencias. No va a sufrir de nada de lo que sufrimos ahora en este mundo caído. Pregunto, ¿esa esperanza lo fortalece en medio del sufrimiento? Pues sí. Hay hermanos que dicen, no, es que la situación está muy difícil, no tengo recursos. Tranquilo, ya ahorita le voy a dar acá algo que el Señor nos ofrece en su palabra. No se preocupe tanto por las cosas de aquí, aunque las que tiene aquí, adminístrelas bien para la gloria del Señor y disfrútelas. Dios nos garantiza esa esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces Pedro está diciendo que el Señor por su gran misericordia nos ha hecho renacer y nos habla entonces de la resurrección del Señor. Porque cuando uno está sufriendo, ve el panorama muy oscuro, y cuando está siendo perseguido y hay un decreto imperial que va por nuestra cabeza, no vemos sino la muerte. Pero mientras el cristiano aquí bajo sufrimiento y persecución tiene en mente que en cualquier momento le van a poner preso y le van a matar, el Señor viene a hablarnos de resurrección. Significa, aunque tengan que morir, el Señor ya por la resurrección de Cristo ha ganado para nosotros la vida eterna. Porque si Él resucitó, el enemigo a vencer es la muerte, luego Él la venció. Y cuando el Señor regrese a la tierra por segunda vez, los muertos en Cristo resucitarán primero, y la muerte, el último enemigo, será vencido de manera definitiva, y después de esto no habrá más muerte. Esto no es fantasía. Si usted lo quiere ver así, piénselo así. Pero esto es palabra del Dios eterno. Y debe fortalecerme en los momentos de angustia, de aflicción y de sufrimiento. Pero no solo nos da una esperanza viva, nos da una herencia, versículo 4, para una herencia incorruptible. Así que si aquí abajo hemos dado tantas vueltas en este mundo tratando de conseguir algo, y por razones, bien sea de mala administración o por razones de decisiones soberanas, no hemos logrado algo aquí importante en la tierra, y tengamos que morir no dejando una herencia a nuestros hijos, sepa algo: el Señor Dios Todopoderoso nos da una herencia. Ustedes tienen una herencia. ¿Qué pasaría si de pronto a usted le queda una herencia porque algún familiar adinerado ha fallecido y ha dejado en el testamento que eso es para usted? ¿Le trae alegría eso? Es más, así no haya muerto la persona, el solo hecho de saber que le han puesto en ese testamento, a usted eso le ofrece alguna alegría, y como que no es que desee que el otro se muera, pero piensa que cuando el otro muera, quizá eso va a ser para su beneficio. Pues hermano, el Señor nos incluyó en su testamento y nos ha prometido una herencia. Pero la herencia que Él nos prometió, quiero que observe bien el versículo 4, porque esa herencia no es como las herencias aquí abajo. Si sus padres le heredan una casa, qué rico, y usted puede, quizá aun cuando el dolor por la pérdida de sus padres sea grande,
el tener una casa que ellos le dejan como herencia trae algo de consuelo tal vez, y usted puede disfrutar en algo el trabajo de sus padres, pero esa herencia es corruptible. Esa herencia no es como la que el Señor nos promete. Ahora, ¿por qué está hablando de herencia? Porque estos que salieron huyendo, ¿lo han perdido? Todo. El esfuerzo de su trabajo por tantos años quedó atrás. Era un nuevo comenzar. Cualquiera podría decir, si son jóvenes, bueno, hay esperanza, pero ¿cuántos de ellos ya eran personas mayores que tienen que dejar atrás todo por salvar su vida física, por lograr preservarla, y tuvieron que huir? En este país esta realidad se ha vivido en muchos sectores, cuando gente ha tenido que salir dejando sus fincas, dejando sus tierras, porque si no salen les asesinan. Cuánta angustia, cuánto sufrimiento al saber que por lo que tanto han luchado, ahora tienen que dejarlo atrás. Pues aquí hay un grupo de hermanos que están seguramente afligidos por lo que están perdiendo en la huida. Pero Pedro está aquí para recordarles en el nombre de Cristo que no lloren por estas cosas, sino que se alegren por las que están por venir. Porque la herencia que está por venir es incorruptible. La versión internacional dice indestructible. Una casa la destruye un terremoto. Una casa puede terminar con un mal negocio. Pero la herencia que el Señor nos promete es incorruptible, indestructible. Y el segundo elemento que nos da acá es inmaculada. Significa incontaminada, sin mancha, sin ningún problema. No acarrea ningún problema, ninguna tragedia. Es pura la herencia que el Señor Dios nos da. Cuando fallecen los padres y queda alguna herencia para repartir, comienzan los problemas para los hijos. ¿Cuántos hijos no se agarran luego? ¿Pasa? ¿Conocen ustedes de casos así? Suele pasar, porque algunos, por su egoísmo, como llegó aquel hombre a decirle: Señor, dile a mi hermano que reparta la herencia conmigo, y el Señor le dijo: la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posea. Pues hermanos, aquí estamos frente a esta situación. Iglesia, entiende que si en algún momento pierde sus bienes materiales por alguna razón, no es el fin de su vida. Aun cuando eso le duela, el Señor viene y le dice: levanta los ojos de esta terrenalidad y temporalidad y ponla en lo duradero, en lo eterno, porque la herencia que Dios ha prometido es, además de inmaculada, es inmarcesible. La palabra inmarcesible, ¿recuerdan? La cantábamos desde niños en nuestro himno nacional. ¡Oh, gloria! Pero no, la gloria de los hombres no es inmarcesible, aunque en la letra de nuestro himno nacional aparezca. La única gloria inmarcesible es la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Las otras glorias son marchitables. Significa, inmarcesible significa que no se marchita. Algunos héroes eran coronados con unas coronas de laurel, pero el laurel se marchita. La gloria de los hombres va pasando como la flor de la hierba, dice la Escritura. Pero esta herencia no se va a marchitar, porque está en el plano de la eternidad. Está construida con eternidad. Y a nosotros nos cuesta mucho trabajo porque no conocemos sino esto que es pasajero, que todo se acaba con el uso. Nos cuesta trabajo, pero cuando llegue el momento disfrutaremos
y entenderemos un poco más allá qué es lo eterno. Y paso también a hablar en el tercer punto de que la misericordia, la gran misericordia de Dios es nuestra fortaleza en medio del sufrimiento y nos da protección. Usted está protegido por la misericordia de Dios. Usted está protegido. ¿Significa que no voy a enfermar? No, significa que aún enfermando está bajo protección. Dios es nuestra protección. El Salmo 34 se escribe para hablar de la protección divina y uno de sus textos dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. ¿Qué significa? Que el justo pasa por tiempos de sufrimiento, de aflicción, pero el Señor está con él y el Señor es su garantía, el Señor es su seguridad, el Señor es su protección. Yo no sé si en esta mañana hay algún hermano o hermana angustiado, muy preocupado por algo, porque la compañía de pronto está quebrando y ahora ¿qué va a hacer de mí? Porque su ser querido amenaza con irse y abandonarle, porque los hijos crecieron y ahora usted va a quedar solo o sola. En fin, por cualquier otra cosa de estas, permítame decirle, usted está protegido por el Dios del cielo. Usted no está solo. Y por difícil y angustiante que sea el momento, el Señor nos habla y nos dice: yo estoy contigo. A los discípulos les dijo: yo estaré con ustedes todos los días. No importa si la adversidad es viernes, el Señor nos cuida los viernes. O quizás sea un sábado, o un domingo, o un festivo. El Señor no deja de protegernos sin importar el día. Todos los días el cuidado de Dios estará sobre nosotros. ¿Está sufriendo por algo? ¿Tiene algún sufrimiento? Permítame entonces recordarle que la gran misericordia de Dios te guarda, te protege. ¿Puede creerlo? Porque si usted puede creerlo, traerá gozo a su vida. Pero si no lo puede creer, seguirá cargando con angustia. Y el asunto no es que el Señor no esté ahí. El asunto es que no hemos entendido y seguimos cargando con lo que no debemos cargar y andamos agobiados por aquellas cargas que no debemos cargar. Un hombre iba por una carretera, la he contado varias veces, así que si a usted le incomoda, por favor, le presento excusas. Pero ese hombre iba en el campo cargando tremendo bulto acá atrás, a pleno sol del día. Quienes conocemos del campo sabemos qué es eso. Eso no es nada alegre. No es nada alentador llevar un bulto de yucas de 5 arrobas en las espaldas con un pretal a pleno calor del día, sudando y sabiendo que si lo suelta luego de volverlo a poner en las espaldas es mucho más difícil, y aunque eso marque la espalda, o sea, usted va bajo un estado de sufrimiento. Y pasa una alma de Dios en una camioneta y le dice: atrás hay un platón, súbase. Los que hemos vivido en el campo sabemos, ¿verdad? Esto es un ángel de Dios. ¿Sí? ¡Qué alegría! Es más, cuando vamos ahí cargando y oímos el ruido del carro que viene acercándose, como que nos da mucha alegría, ¿verdad? Algunas veces pasaron de largo. Pero quiero decir que estoy viéndolo en un escenario bastante optimista. Vino la persona y nos dijo: súbase. Y usted coge y se sube al platón y ahora va en camioneta. Pero lo curioso es que algunos no sueltan la carga aunque vayan en el platón. Siguen
con la carga encima. Jesús es nuestra protección. No cargue lo que usted no tenga que cargar. Pastor, esto es muy duro. Sí, pero grande es la misericordia de Dios, por la cual Él sea bendito por los siglos de los siglos. Hermano, nos da protección, como dice el versículo 5, que sois guardados. Usted es guardado, protegido. ¿Con qué? Por el poder de Dios. ¿Habrá poder igual al poder de Dios? Los niños sufren de ciertos temores. Por ejemplo, entrar a un cuarto oscuro, a quedar solos por ahí en la sala. Y algunos hemos crecido y no hemos superado esos temores, ¿no? La esposa debe acompañarlos para entrar al cuarto oscuro. Un ratón los hace subir sobre la cama. Una cucaracha les hace abandonar la casa y llamar a los bomberos. Bueno, estoy exagerando, ¿no? Pero quiero decir que, hermano, usted está guardado por el poder de Dios. El poder de Dios un día dijo: sea la luz, y la luz fue. Y todas las cosas fueron creadas por su inmenso poder. Y si el poder de Dios le guarda, ¿hay lugar para el temor? ¿Hay lugar para llevar una vida llena de miedos? No. Entonces nuestro susto es porque no sabemos quién nos está guardando, quién nos está protegiendo. Cuando usted tiene claro quién lo guarda, recuerda el Salmo 121. El Salmo 121 habla de eso precisamente. El que te guarda no duerme. Usted corre el riesgo de poner un vigilante en la puerta de su casa, pero corre el riesgo. Hay una probabilidad. ¿Hay algún vigilante aquí? Hermano que trabaja en vigilancia. Bueno, mi hermano no vino, que él trabaja en vigilancia. Pero corre el riesgo de que el vigilante se duerma. Pero el que nos guarda a nosotros, el que nos protege a nosotros, no duerme. No dará, amados hermanos, a nosotros el riesgo de que en algún momento quedemos bajo su protección. Él no se duerme. Él no dará nuestro pie al resbaladero, dice la Escritura también. No se dormirá el que guarda a Israel. Jehová es nuestro guardador. Jehová es nuestro guardador. Él es mi guardador. Y si yo creo eso, creo que puedo enfrentar el sufrimiento de otra manera, de otra forma. Además de que nos guarda o nos da protección por el poder de Dios, dice también, mediante la fe. Mediante la fe. ¿Es usted un hombre de fe? ¿Es usted una mujer de fe? Por favor, que no sea de aquellos cristianos que dicen: hermano, yo tengo una fe tan grande. Otros dicen: tengo una fe ciega. Aquí lo importante es que la fe que Dios ha puesto en quienes han nacido de nuevo es una fe que Él puso en el corazón de ellos. No es una fe, un convencimiento humano, es una fe dada por Dios como un don de gracia hacia nosotros, como una manifestación de la gracia divina. Y entonces ahora creo que Él es mi Dios, mi Señor, mi Salvador, y que todo en Él, amados hermanos, todo lo que el hombre necesita está en Él. No hay más. ¿Qué es lo que tanto necesitamos? Cristo. Pero hemos estado mirando hacia otros lados y pensando que estamos muy necesitados, y el Señor está ahí y Él es el que suple toda necesidad. Y con eso no le estoy diciendo que entonces el Señor ahora va a llenarle la nevera después de una oración que hagamos al final de esta predicación. No. Porque las necesidades suyas no son esas. Las necesidades suyas de fondo son las que Él, solo Él puede llenar o satisfacer. Entonces, amados, mediante la fe que Él nos dio, dice, para la salvación. Dios te ha salvado si usted ha creído en Cristo. Si aún usted no ha creído en Cristo, pues en esta mañana
Si el Señor pone fe en su corazón y usted oye esta palabra y dice, bueno, creo que esta palabra es para mí, oigo al Señor que está hablando a mi vida, entonces pueda usted decir en esta mañana, Señor, a partir de este momento agradezco que hables a mi corazón y gracias por darme vida nueva en tu amado Hijo Jesucristo. Y comienza a caminar con Él, comienza a andar con Él, para que entonces viva con esperanza. Viva, amados hermanos, a pesar del sufrimiento y a pesar de las adversidades, viva con gozo en medio de esas tribulaciones. En el diálogo que teníamos con los hombres, estamos mirando que Romanos 12, si no estoy mal, dice gozosos en la esperanza. O sea, nos gozamos en la esperanza, sufridos en la tribulación. O sea, vamos en la tribulación, pero nuestros ojos están puestos en lo que nos espera. Un deportista, ¿creen ustedes que no sufren mientras están en competencia? El martes pasado nuestra selección Colombia sufrió. Y el asunto es que no solo sufrieron ellos, sino que de paso algunos quizá sufrimos. Bueno, sufrimientos vanos finalmente, pero sufrimos, hubo algo de angustia. Sufrieron. Ahora ellos sufrían y se esforzaban y corrían y recibían la patada y el golpe y tenían que ir al máximo porque tenían una esperanza. Ahora, si no hay esa esperanza, cuán tortuoso y doloroso es el sufrimiento mismo. Las madres cuando van a dar a luz sufren. ¿Y cuál es la esperanza que les motiva en medio del alumbramiento? Ver a su hijo y verle sano y saludable. Y cuando el médico recibe, o la enfermera o la partera recibe al niño y entonces le dice, este es su hijo, nació sano, está bien, cuánto gozo, cuánta alegría, porque eso era lo que ella esperaba. Hermanos, el Señor nos da protección. El Señor es el que nos guarda mediante la fe para salvación. La salvación es algo que comenzó y aún no ha terminado, pero usted ya es salvo. La salvación es de ayer, es de hoy y es de mañana. Ya eres salvo, pero el Señor te está salvando hoy y te salvará mañana, porque la salvación que Dios nos ha dado está asegurada por Él. Estoy seguro de que Dios me salvó. Estoy seguro que el Señor me sacó de las tinieblas a su gloriosa luz. Imagínese que si usted se estaba ahogando allá en el mar y ya estaba entregado a la muerte, y cuando sus fuerzas se agotaron, usted en ese momento lo único que hizo fue hundirse, cerrar sus ojos y hasta luego, voy a morir. Pero cuando usted estaba a punto de morir, entró el salvavidas, lo toma y lo saca y lo pone allá en la arena y lo reanima. ¿Estará seguro de que ya está fuera del agua? No, si ya está en la arena, pues seguro estoy ya fuera del agua. Sí, ya tiene que estar seguro que está fuera del agua, porque si no, con la poca agua que tiene en la boca termina ahogándose. O sea, ya está a salvo. No debe dudar de eso. Ahora lo que debe expresar es agradecimiento por quien le ha salvado. Ahora usted diga, ¿y qué tal que vuelva a caer en el mar? No se vuelva a meter. Pero aquí el Señor te guarda en salvación, te protege en salvación. No piense que más adelante en una prueba usted dirá, bueno, si viene un problema difícil, tal vez yo me aparte del Señor. No va a ser así si usted ha sido renacido por el Señor. Si el Señor le ha salvado, no habrá prueba, no habrá dificultad, porque nada, ni de lo alto, ni de lo profundo, ni nada que esté por venir, nada te podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Este es un asunto de seguridad. Y cuando uno está seguro en el Señor,
esta vida se disfruta. Hay deleite, hermano. Como el esposo o la esposa que se va a trabajar, que confía en la fidelidad de ¿quién? Del esposo. No hay cosa más horrible irse a trabajar desconfiando en que el otro ¿qué hará? ¿Puede usted trabajar tranquilo? No, ¿verdad? Qué angustia. Quisiera llevarme a mi cónyuge para el trabajo, para así, pero allá no permiten. Y cada rato llama. Las personas celosas, espero que no haya aquí ninguna persona celosa, porque los celos son una exhalación del infierno. Bueno, eso sonó muy feo. Venga, digo otra cosa. Bueno, es un bostezo del abismo. Los celos, porque donde hay celos, hay amargura, hay contiendas, hay toda obra perversa, dice la Escritura. Entonces, amados hermanos, ¿las personas celosas viven una vida dichosa? No. Siempre están en angustia, siempre están en tragedia, siempre están sufriendo. Aquí sí le voy a decir, confía en Dios y deja de sufrir. No sé si me estoy haciendo entender bajo este contexto. Entonces, hermano, la salvación que el Señor logró en la cruz para los que creen en Él, si ese es su caso, vive esta vida agradándolo, buscando la gloria de Él, rindiéndonos todos los días a los pies maravillosos de nuestro Señor Jesucristo, para que esa salvación siga siendo revelada. Aquí dice en este versículo 5, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Lo que Pedro está diciendo es, esta salvación que conocemos ahora, la vamos a ver en plenitud el día postrero, cuando ya no tengamos este cuerpecito, sino que estemos en una condición gloriosa, en una condición de lo incorruptible, para poder morar en lo eterno. No sé si me estoy haciendo entender. Ya. Entonces estaremos reunidos todos, y lo que está por venir, amados hermanos, es tan glorioso, tan maravilloso. Qué chévere que usted pueda ir a visitar los lugares más paradisíacos del mundo, de la tierra. Ojalá pueda hacerlo, pero nada de eso es comparable con lo que está por venir. A veces cuando usted entra al Facebook y ve a algunos por allá visitando Dubái, bueno, no vayamos tan lejos. Fantasear es fácil. Pero de pronto algunos se ven en esas playas por allá en Cartagena, Santa Marta, Tayrona y otros lugares impresionantes que tiene este país. Y usted dice, ay, yo quisiera ir, si yo pudiera estar allá sería feliz. Chévere que si usted lo puede hacer, hágalo. Pero lo que quiero decir es, nuestra esperanza está puesta en algo que tiene mucho más gloria, mayor belleza. Si usted no puede ir algún día a esos lugares, no se preocupe, no se frustre. Sencillamente entonces espera que llegue el momento en que esta salvación será consumada totalmente, y nosotros veremos, no en un lugar, no en un edificio, no en una playa, sino que veremos en la persona de Jesucristo la mayor expresión de la belleza de Dios, la mayor expresión de la gloria del Señor, y nuestro corazón, nuestro ser estará a punto de reventar de dicha. Solo allá, porque solo en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Puestos en pie. ¿Está sufriendo? ¿Está sufriendo? Por la misericordia de Dios, Él te da una esperanza viva. Por la misericordia de Dios, Él te da una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Pero por la misericordia de Dios, Él te guarda mediante la fe para esta salvación tan grande y gloriosa que Él nos ha dado. ¿Está sufriendo? Sufre la tribulación, pero gócese en la esperanza y permanezca constante en la oración, como señala el texto. ¿Qué tal si oramos? Y voy a pedirle algo.
por un momento piense, si usted es una persona que está hoy aquí y ha venido sufriendo estos días por algo, por lo que sea, dígale: Señor, gracias porque tú eres mi fortaleza. Porque entiendo que no estoy solo. Ahora, si usted no ha puesto, por la gracia de Dios, ha sido movido por la fe que Él da a Cristo, y si no experimenta esto, y ahora ha escuchado esta palabra, y el Señor está hablando a su corazón, dile: Señor, gracias por hablar a mi vida. Y siente que el Señor le está llamando, entonces dile: Señor, voy tras ti. Te seguiré, Señor. Caminaré contigo. Pueda decírselo al Señor. Y aunque tenga que seguir enfrentando el sufrimiento, sé que no estaré solo o sola. Sé que tú estarás conmigo. Y hermano, usted que también sufre,